En este ejercicio nos hablan de 4 distancias. La primera es la distancia de un punto cualquiera al origen, y las otras 3 son las 3 distancias que hay del punto a los 3 planos coordenados. Ahorita vamos a poner ejemplos concretos para que motivemos la demostración y para que tengamos de dónde asirnos, así quede más claro. Entonces, primero recordemos la definición de punto en el plano cartesiano o el espacio bidimensional, y esa idea la vamos a trasladar al espacio tridimensional, o sencillamente llamado espacio para algunos. En el contexto es claro que se refiere al espacio tridimensional. Aquí hablaremos de bi y tri. En el espacio bidimensional, si defino un punto Q, por ejemplo, ese punto va a tener 2 coordenadas, y como es un par ordenado, primero la abscisa y luego la ordenada o el valor de y. Y recordemos que la abscisa se define como la distancia dirigida desde el eje Y hasta el punto. Es importante que estemos de acuerdo con eso, que quede claro. Cualquier cosa me comentan. Todo lo que diga debemos estar de acuerdo. Cualquier cosa pues comenten, porque si no estamos de acuerdo o no está claro, no va a servir de nada ver el video. Entonces, y decía que la ordenada o el valor de y se define como la distancia dirigida. Es importante que digamos distancia dirigida porque el signo es importante. Desde el eje X, desde acá. Y siempre también en ese orden se dice que es la distancia, se dice que la ordenada es la distancia dirigida desde el eje X hasta el punto. Y también es importante que cuando digamos distancia nos refiramos a la longitud que hay desde el pie de la perpendicular, que en este caso sería esta. Aquí sería el pie de la perpendicular hasta el punto, porque también podríamos hablar de una longitud hacia de aquí para acá, pero en este contexto eso no se llama distancia. Podríamos hablar de trayectoria a lo mejor. Bueno, entonces la misma idea la vamos a extender para el plano cartesiano. Y también, bueno, me faltó un ejemplo concreto. Entonces, en este ejemplo concreto que puse, realmente es un ejemplo concreto. X vale 2, Y vale 4. Recuerden que cuando me dan, si me dicen que localice el punto de coordenadas, como en este caso 2,4, me sitúo en el origen. Si estamos en el plano bidimensional, en el espacio bidimensional, bueno, o en el plano, dije plano bidimensional, pero eso es pleonasmo. Sería más bien plano cartesiano o espacio bidimensional. Entonces parto de aquí del origen, esta es mi casa, y me desplazo según el signo de la abscisa, que en este caso dijimos que es 2, como es positivo a la derecha. Y estando aquí parados me desplazo en este caso hacia arriba, porque la ordenada es más 4, 2,4. Es un ejemplo concreto. Esto no es parte de la demostración, solamente es para que visualicemos, para aquellos que les cuesta trabajo, que se supone que la mayor parte de la gente que ve estos videos son personas que tienen mucha o poca dificultad para el tema, o también hay personas que saben y quieren nada más pues repasar o confirmar algo.
Entonces, pero la mayoría sí encuentran este tema, estos temas difíciles. Entonces, vamos a trazar la idea también acá en el plano, en el espacio tridimensional. Y aquí también pondré un ejemplo concreto. De hecho, esto ya es un ejemplo concreto porque pues para generalizarlo se usa casi siempre x1, x sub 2, x sub 3. Bien, entonces si tengo un punto, por ejemplo este punto P en el espacio tridimensional, defino las coordenadas de manera análoga como lo hicimos con el espacio bidimensional. La abscisa se define como la distancia dirigida, pero ahora ya no de un eje, sino de un plano. Porque recuerden que el equivalente de recta, y un eje es una recta, de recta en el espacio bidimensional, si traslado la idea de recta al espacio bidimensional en cuanto a la expresión algebraica, eso es el plano. Entonces, la abscisa es la distancia desde el plano YZ hasta el punto. El plano YZ es este que está de morado. Aquí la abscisa es igual a 0 en este plano, en el plano YZ. Entonces la abscisa se define como la distancia dirigida desde este plano, del plano YZ hasta el punto. Y en este ejemplo concreto que voy a poner, la abscisa es 4. Vamos a recordar que la abscisa en este ejemplo es 4, ordenada 5 y cota vale 3. 4, 5, 3. Tengamos eso en mente para que no nos perdamos. Entonces, y vamos a ejemplificarlo aún más porque vamos a poner la distancia. Vamos a calcular la distancia con GeoGebra de este punto que está en el plano, pero recuerden que este punto debe ser el pie de la perpendicular que se traza del punto al plano. Entonces, del plano al punto o del punto al plano tenemos 4. Y este es el plano, decía, YZ. Veamos otra vez el punto, es 4, 5, 3. Entonces la abscisa vale 4 según lo que dijimos, así es. Y luego tenemos la ordenada, que en este ejemplo concreto pusimos 5 y se define como la distancia del plano XY, o sea este que está en marrón o café, al punto, y según nuestro ejemplo es 5. Si calculamos la distancia da 5. Entonces el ejemplo va funcionando, aunque no es parte de la demostración, insisto. Pero siempre que vayamos a hacer una demostración, sobre todo si tenemos alguna pequeña duda o no sabemos cómo empezar, un ejemplo concreto ayuda. Y luego la cota o el valor de z es la distancia donde z es igual a 0, o sea la distancia desde el plano XY, que es este en verde oliva, hasta el punto, y en este caso dijimos que parece 3. 3. Entonces nuestro ejemplo nos sirve, está funcionando. Ahora sí, vamos a definir formalmente lo que es un punto en el espacio, y ya con eso ya tenemos la demostración. Eso va a ser rápido. Entonces la definición de punto en el espacio tridimensional dice que si P es un punto en el espacio, podemos poner aquí tridimensional, no lo voy a poner, pero podemos. Entonces P tiene esta forma.
donde x es la distancia dirigida desde el plano donde x es igual a 0, o sea, el plano YZ. Es lo mismo que diga plano YZ o plano x igual a 0, hasta el punto. De manera análoga vamos a hacerlo con YZ, desde el plano y igual a 0 o el plano XZ. Si me equivoco me dicen, pero esa es la idea. Y la cota va a ser entonces en el plano donde z es igual a 0 o el plano XY. Creo que todo está bien, cualquier cosa me comentan. Entonces ya tengo las distancias generales del punto P general a cualquiera de los planos, y lo que me piden demostrar ahora sí. Si quieren leer otra vez el ejercicio, lo tienen en su libro. Yo lo voy a poner acá. Y también hay que recordar la distancia. La distancia en el espacio tridimensional se define análogamente a la distancia en el espacio bidimensional. De esta forma o de esta forma. Yo generalmente empleo esta forma. Entonces va a ser lo que nos piden que demostremos es esto. Nos piden demostrar que la distancia, que es esta, del punto P, en este caso de coordenadas x, y, z, al origen, que ahí el punto en el origen es 0,0,000, aplicando la fórmula de distancia, es esta, aplicando esta o esta, la que guste. Dice que si elevo esa distancia al cuadrado va a ser igual a la suma de estas distancias, y ya dijimos que la distancia del punto, un punto cualquiera, un punto genérico o arbitrario, al eje YZ es x, pero me piden al cuadrado, y así análogamente dije eje al plano YZ, luego al plano XZ y luego la distancia al plano XY. Según definición de punto, esas son las distancias, pero en este caso al cuadrado, porque así me dice la proposición, es al cuadrado. Entonces recuerden que para poder demostrar una igualdad o desigualdad, lo más fácil, si es posible, es partir de un lado y llegar al otro. O sea, puedo trabajar con el lado izquierdo y al final obtener esta parte de acá, el lado derecho, o al revés. En este caso voy a partir del lado izquierdo, casi siempre de lo que será más complicado, y entonces voy a llegar voy a quitar esto porque aquí hay un error. Aquí voy a tomar el lado izquierdo, que es el lado izquierdo, y voy a manipularlo para llegar al lado derecho. Verán que es muy rápido. Ya una vez que entendimos todo lo demás, pues aquí quedaría x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada, ya simplificando. Y recuerden que si tenemos una raíz cuadrada de cualquier cantidad, sea monomio o polinomio, y se eleva todo al cuadrado, eso implica que por las propiedades de los exponentes eliminamos la raíz, o sea, nada más me quedo con el radicando. Recuerden que lo que está aquí adentro se llama radicando, y creo que algunos le llamaban cantidad subradical, pero ya en matemáticas modernas se le llama radicando. Entonces x cuadrada, y cuadrada, z cuadrada, que es exactamente lo que tenemos en el lado derecho de lo que nos están pidiendo demostrar. Por lo tanto, ya está demostrado.